Iglesia Cristiana Avivando el Fuego es una misión apostólica que nació en fe el día 16 de julio de 1999 en la ciudad de Santiago de Cali. Mira, ve, allí nomás. Hoy nos acompaña el apóstol y pastor de la Iglesia Cristiana Avivando el Fuego. Qué oportunidad tan maravillosa. Ya el apóstol y pastor nos ha acompañado en otra oportunidad ministrando la presencia del Señor. No sé si nos puedan ayudar con la imagen. Él es el pastor y apóstol Manuel Vargas. Yo he visto muchas prédicas del pastor y he sido muy bendecido. ¿Ya varios lo conocen o no? ¿Han conocido al pastor y apóstol Manuel Vargas? ¿Sí o no? De la Iglesia Avivando el Fuego. ¿Y qué tal si le damos la bienvenida, mi amor? Bueno, con un fuerte aplauso, bienvenido, apóstol y pastor Manuel Vargas. Bienvenido, nos alegra tenerlo en casa. Dios te bendiga, hermana. Bendiciones, iglesia. ¿Qué pasó? Necesitaba reemplazo, pastor. Bueno. Gracias, hermana. Bueno, excelente, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Todo el tiempo y para siempre son sus misericordias. De verdad que me siento muy honrado de poder acompañarlos en esta noche, en este congreso Aviva Más. Y yo estoy convencido que estamos supremamente cerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero Dios en su misericordia, antes que esto acontezca, nos va a permitir vivir un poderoso avivamiento. Amén. Un despertar espiritual. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Vamos a la palabra en esta hora. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Para todos ustedes, un abrazo fuerte, un abrazo grande. Pastor Germán, Dios me lo bendiga. Gracias por la invitación. Y yo sé que el Espíritu Santo va a moverse de una manera muy poderosa durante estos días de congreso aquí en la Iglesia Cruzada Cristiana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra, San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Amén. El Señor Jesucristo hace 2000 años fue al tercer cielo a preparar lugar para usted y para mí. Amén. Y en poco tiempo, diga, en breve, bien fuerte, en breve, nos encontraremos con el Señor, le veremos cara a cara y disfrutaremos. Ya entendí, para el agua. Yo te estaba mirando, claro, por la mesa, está bien. Venga, la abrimos acá. Esto es lo que se llama ser práctico. ¿Se dañó la mesa? No, ahí está la silla. O sea, tenemos 300 mesas aquí disponibles. Bueno, muy bien. Versículo 3. Y si me fuere, por favor, léanlo conmigo, y os prepararé el lugar, léanlo bien fuerte. ¿Sí aparece por allí? Sí. Vendré para llevármelos conmigo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La versión Reina Valera dice así: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, yo te pido que nos hables en esta noche, ministranos a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por este congreso. Aviva más, Señor, porque es un tiempo diseñado para que el fuego sea avivado en el corazón de la iglesia, Señor. Y estamos declarando 3 días de cielos
abierto, Señor. Estamos confesando que el río de Dios corre en esta iglesia, que las aguas, el caudal del río de Dios gana mucho más fuerza en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mis hermanos, como vimos en la obra de teatro, hace 2000 años, el Señor Jesucristo vino tomando forma de hombre. Y el Señor dio su vida. Cuando el apóstol Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, Jesucristo le dice: Pedro, tranquilo, a mí no me quitan la vida, yo la doy. A mí no me quitan la vida, lo repito, yo la doy por amor a los pecadores. El Señor dio su vida, Él permitió que lo crucificaran. El Señor derramó su sangre hasta la última gota de su sangre. La Biblia dice que cuando el soldado con la lanza penetró el costado del Señor, salió agua revuelta con sangre. Lo que se cree es que ese soldado penetró el corazón del Señor, porque es dentro del corazón donde se conserva hasta el último momento sangre líquida. Así que creemos que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué, iglesia? Para regalarnos salvación. Amén. Para darnos salvación. Somos salvos por la obra redentora de Cristo. Y Él resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que después de 40 días de resucitado, ascendió a la diestra del Padre en una nube. Pero el Señor prometió regresar de nuevo. El Señor viene de nuevo. El Señor viene de nuevo, iglesia. El Señor vuelve. El Señor ha prometido regresar por su iglesia. Así como vino una primera vez, Él viene una segunda vez. Amén. Él viene por la iglesia. Leímos: los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, en la Biblia no aparece el día exacto cuando el Señor va a venir. No aparece la hora. La Biblia no da fecha. Pero la Biblia sí nos entrega señales. Señales que nos indican que hoy más que nunca estamos cerca de la manifestación de Jesucristo. Nosotros somos una generación privilegiada. Diga: yo soy privilegiado. Bien fuerte: yo soy privilegiado. ¿Y por qué somos privilegiados? Porque muy posiblemente, escúcheme con atención, muy posiblemente seremos la generación que vea la manifestación de Cristo. Muy posiblemente nosotros vamos a ser la generación que participe del arrebatamiento de la iglesia. Y hoy se los voy a enseñar. Lo que les estoy diciendo en este momento lo digo convencido. Y lo digo con mucha seriedad. No estoy especulando. Somos una generación privilegiada porque muy posiblemente seremos testigos de la manifestación de Cristo. Muy posiblemente usted y yo vamos a participar de lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, debemos estar preparados. Vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 13. Yo quiero ir rápido, hermanos, porque sé que el tiempo corre. Romanos capítulo 13, versículo 11. Les repito, la Biblia no nos da el día ni la hora, pero la Biblia sí nos da señales. Y siempre doy el siguiente ejemplo, que muy seguramente el pastor también lo ha usado, y es con una mujer en embarazo, encinta. Si tú le preguntas: ¿cuántos meses tienes? Y te contesta: tengo un mes. Ah, no, aún le quedan 8 meses, apenas está empezando el embarazo. Pero si te dice: ya tengo 8 meses, ¿tú qué dices? El tiempo se está acercando. Y si te dice: ya tengo 9 meses, ya cumplí los 9 meses, significa que el tiempo ya llegó. Y si no, aquí la cosa vamos mejorando, hermanos. No, tranquilo. No, tranquilo. Aquí puede ir el cafecito, hermano, y aquí una aromática. No me toca salirles adelante, ¿por qué? ¿Sí o no, pastor? Entonces, cuando te dice una mujer en embarazo:
ya tengo como dolores, las contracciones. Hermana, corra, dígale a su marido que prenda el carro o que prenda la moto, saquen la maleta porque el tiempo llegó. Yo me atrevería a decir que en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, ya estamos en contracciones. Ya hay dolores de parto. Estamos supremamente cerca de ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, dígale a alguien, tienes que estar preparado. Dígaselo, tiene que estar preparado. Amén. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Léanlo conmigo, por favor. ¿Podrían colocarme la Reina Valera? Esa es, ¿cierto? Ok. Y esto, conociendo el tiempo. ¿La iglesia que debe conocer? Puedes bajarle un poquitico allá el retorno a eso. La iglesia debe conocer los tiempos, discernir los tiempos. Es decir, saber si el embarazo va en 2 meses o en 9 meses. Y saben ya a qué me estoy refiriendo. Si todavía nos queda tiempo o ya estamos al borde, en los límites del arrebatamiento de la iglesia. Así que la Biblia nos dice, hey, ustedes, la iglesia debe ser entendida a la hora de discernir el tiempo. Y yo quiero decirle, y se lo voy a enseñar hoy, viendo las señales, todo está cumplido. El tiempo está supremamente cerca, cerquísima, hermanos. Y luego dice que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿De qué, hermanos? Del sueño. Porque tristemente una de las características de la iglesia antes del arrebatamiento será un adormecimiento espiritual. En Mateo capítulo 25 la palabra nos habla de las 10 vírgenes. Y justo cuando el Señor regresaba, cuando el novio venía, ¿qué ocurrió con las 10 vírgenes? Todas se durmieron, todas se durmieron. Pero gloria a Dios porque se escuchó un clamor, se escuchó una voz que las despertó, que les dijo, hey, despierten, pónganse alertas porque el novio viene. El novio viene, tienen que despertarse. Y la palabra enseña que efectivamente las 10 vírgenes se despertaron producto de ese clamor. ¿Qué creemos nosotros? Que si bien es cierto va a haber un adormecimiento, pero Dios en su misericordia, antes que Cristo venga, va a permitir que la iglesia experimente un despertar, un avivamiento, una visitación que va a activar la iglesia, que va a revolucionar la iglesia. Amén. Entonces, antes que Cristo venga, Él en su misericordia nos va a regalar un avivamiento que va a desembocar en un gran despertar espiritual de la iglesia. Amén. Esta iglesia no será la misma con ese avivamiento. Yo sé que ustedes están bien, pero van a estar mejor. Amén. Así que mira el que está enseguida, porque cuando llegue el avivamiento usted no lo va a reconocer. Hasta la mirada le va a cambiar, hasta el peinado, hermano, te va a cambiar, porque todo cambia cuando hay un avivamiento. Bueno, usted sí no le cambia el peinado, hermano. Alguno no va a cambiar el peinado, pero tranquilo, hermano. Pero en todo caso, iglesia, cuando Dios derrama un avivamiento, Dios trae un despertar para la iglesia. La iglesia se revoluciona. Pastor, ¿ustedes qué días hacen culto acá? Miércoles y domingo, igual que en nuestra iglesia. ¿Tú, Pastor Daniel? Jueves y domingo, eso es lo normal. Pero cuando uno lee acerca de los avivamientos, hay tanta hambre y tanta sed de Dios en la iglesia que la iglesia comienza a pedir más reuniones. En las ciudades donde ha habido un avivamiento, los cultos se hacen todos los días, e inclusive varias veces al día. Sin avivamiento, hermanos, ¿creen posible hacer cultos todos los días? Sin avivamiento es complicado, ¿verdad?
Y usted quizás diga, no, jamás. Si es una lucha venir miércoles y domingo, menos asistir todos los días a una celebración. Pero cuando haya avivamiento, como lo va a ver, ustedes mismos van a reclamar más reuniones. Pastor, miércoles y domingo es muy poquito. ¿Queremos? Acuerde que esto es Aviva Más. Queremos más, pastor, porque tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, queremos ir a la iglesia a encontrarnos con Dios, a llenarnos de Dios, a adorar al Señor. Eso ocurre con un avivamiento, que es lo que creemos va a acontecer. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, léalo conmigo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche. Pero esa no es Reina Valera, ¿o sí? No. Reina Valera dice, la noche está avanzada. ¿Sí pueden colocar Reina Valera? Es que los viejitos predicamos con Reina Valera, los jóvenes con Internacional y así, ¿verdad? Bueno, está bien. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día es Jesucristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Iglesia querida, el Señor nos dio unas señales que nos indican la cercanía de su venida. Y yo sé que la mayoría conocen guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero yo vengo hablando de un par de señales que nos indican realmente la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Y este par de señales tienen que ver con Israel y con los países que rodean a Israel. Porque Jesucristo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean, Mateo capítulo 24, versículo 32, cuando ustedes vean que la higuera vuelve a retoñar, entiendan que el verano está cerca y el verano es Cristo. ¿En qué momento retoñó la higuera? La higuera es Israel. La higuera volvió a retoñar el 14 de mayo de 1948. A los que no saben esto, el 14 de mayo de 1948 los judíos regresaron a su territorio. Israel volvió y se estableció como un estado soberano. Durante casi 2000 años los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo sin tener un territorio propio. De allí el dicho como judío errante. Desde el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, en ese momento el general Tito era el comandante del ejército romano. La historia cuenta que este general derrotó a una resistencia judía. Aproximadamente asesinó a 1.000.000 de judíos. 1.000.000. Y se dice que la sangre subió a la altura de las rodillas. Imagínate la cantidad de sangre que corrió años 70 después de Cristo. Y ese imperio romano acabó con todo. Mató 1.000.000 de judíos, acabó con el templo, acabó con las murallas, acabó con absolutamente todo. A los que no mató Tito, se los llevó cautivos para construir los coliseos romanos. Y a los que no asesinó y a los que no se llevó cautivos, los desterró de su territorio y les prohibió la entrada. Los arrancó de su territorio y los obligó a esparcirse por todo el mundo. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo. Pero Dios metió la mano e hizo que la higuera volviera
a retoñar. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 24, por favor, porque es que esta señal nos indica la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 32. Este sí es el que me gusta. Esta es la Biblia verdadera. De la higuera, que es Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, retoñan, vuelven a nacer, sabéis que el verano, y el verano es Cristo, está cerca. Así que muy bien por la señal de los terremotos, muy bien por la señal de las guerras, de los rumores de guerra, de las pestes, de las hambrunas, pero esta señal es supremamente importante. Por lo tanto, el día que Israel regresó a su territorio y se convirtió en un estado soberano, el reloj profético de Dios comenzó a correr. Comenzó a correr, iglesia. Y comenzó a decirnos que estábamos llegando a los 9 meses y que estaban comenzando las contracciones supremamente cerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero además, Lucas capítulo 21, por favor, versículo 19, Lucas 21, 19. Miren lo que dice acá. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y ¿qué más? Ayúdenme, ¿y qué más? Y todos los árboles. Los expertos en este tema coinciden afirmando que cuando el Señor mencionó a los árboles, se estaba refiriendo a los países vecinos de Israel. Si usted lee un poco de historia, esos países, Irán, Líbano, Siria, el mismo Egipto, nacieron en un periodo de 25 años antes de 1948. Es decir, que tanto la higuera como los árboles brotaron en un periodo de más o menos 30 años. Hermanos, esto es milagroso. Escuchen esto: cuando los romanos arrancaron a los israelitas de su territorio y los esparcen por el mundo entero, hermanos, habían muy pocas probabilidades que los judíos regresaran a ocupar su país. Muy pocas probabilidades, pero Dios metió la mano. El Señor intervino y se cumplió lo que dice Isaías capítulo 66. En un día nació una nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Por lo tanto, el nacimiento de Israel, la higuera, y de los árboles, los países que rodean a Israel, nos indican la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Amén, iglesia. Estamos muy cerca, diga, estamos muy cerca. Bien fuerte, estamos muy cerca. Supremamente cerca. Y por eso le digo, posiblemente nosotros seamos la generación que presencie el arrebatamiento de la iglesia. Probablemente usted verá la manifestación de Cristo. Ahora, la idea es que cuando Cristo venga, ¿cómo nos halle? Preparados, avivados, despiertos. Ahora, escuche lo siguiente, por favor. Los expertos en escatología coinciden en afirmar que hay 2 relojes proféticos. ¿Cuántos? 2. Un reloj profético es Israel y el segundo reloj profético es la iglesia. Es decir, hay ciertas cosas que van a acontecer con Israel, que se lo estoy enseñando, y con la iglesia, que nos indican que el reloj profético está caminando de una manera apresurada. ¿Cuáles son las características de la iglesia de los últimos tiempos? Número 1, la apostasía. Me da dolor decir esto, pero la Biblia dice que una de las características de la iglesia en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento, será la apostasía. La apostasía no ocurre en el mundo, la apostasía ocurre en la iglesia. ¿Qué significa apostatar? Apartarse de la fe.
negar la fe. Tristemente, esto lo vimos en la pandemia. ¿Cuánta gente abandonó la fila del cristianismo? Multitudes, miles. En Cali, por ejemplo, se habla del 20% de iglesias que desaparecieron en la pandemia. Aún hay iglesias que siguen funcionando solamente virtuales, porque la deserción fue grande, la apostasía fue grande. Tristemente, hoy las doctrinas demoníacas se han multiplicado y mucha gente, en vez de permanecer en la sana doctrina, están siguiendo doctrinas demoníacas. Así que esa es la primera característica de esta iglesia, que es un reloj profético, la apostasía. Y la segunda característica, ya se la mencioné, es el adormecimiento espiritual. Vaya a Mateo capítulo 25, por favor. Quiero que estén muy atentos para desembocar. Esto es la plataforma que quiero poner para desembocar en lo que quiero enseñarle hoy. Mateo capítulo 25, del versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esas vírgenes representan la iglesia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo es Cristo. Cuando 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué pasó con ellas? Se durmieron. Esas son las dos características de la iglesia de los últimos tiempos: la apostasía y el adormecimiento. Ayúdeme, la apostasía y el adormecimiento. De nuevo, la apostasía y el adormecimiento. Pero gloria a Dios, hermanos, por lo que sigue. Mateo capítulo 25, versículo número 6. Léanlo conmigo, bien fuerte. Este es el versículo clave en esta noche. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces no algunas, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se escuchó un clamor que produjo un despertar. Hermanos, ese es el avivamiento. ¿Ese qué es? Ese es el avivamiento. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, iglesia. Que antes que aparezca el novio haya un despertar espiritual en la iglesia, haya un avivamiento en la iglesia. Y yo creo y declaro que ustedes lo van a experimentar. Esta iglesia va a experimentar un avivamiento, va a experimentar un despertar espiritual. Amén. Los avivamientos tienen principalmente dos objetivos. Número 1, preparar a la iglesia para que se encuentre con el Señor en los aires. Y número 2, almas para Cristo. Por favor, memorice eso y se lo voy a volver a repetir. Los avivamientos principalmente tienen dos objetivos. Número 1, preparar a la iglesia para que se encuentre con el Señor en los aires. Y número 2, almas para Cristo. Amén. Diga conmigo, viene un avivamiento. Y por favor, dígaselo a 2, 3 personas: viene un avivamiento. Dígaselo, viene un avivamiento. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Un avivamiento, un despertar, una revolución espiritual. Amén. La iglesia no va a ser la misma, los cultos no van a ser los mismos. El poder de Dios se va a manifestar de una manera como nunca antes se había manifestado. Amén. Veremos una iglesia empoderada, una iglesia sedienta, hambrienta de Dios. Veremos una iglesia aquí, de la puerta hacia adentro, hermanos, revolucionada. Pero igual una iglesia que no se queda en 4 paredes, sino que sale a las calles a ganar almas para Cristo.
porque antes del arrebatamiento Dios va a permitir la más grande cosecha de almas. Si lo cree, denle un aplauso al Señor bien fuerte. Aleluya. Diga, viene un avivamiento. Viene un avivamiento. Ahora, el avivamiento debe comenzar por cada uno de nosotros. Amén. Por cada uno de nosotros. Vaya por favor a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Estudiando acerca de los avivamientos, ¿qué significa un avivamiento? He encontrado muchas cosas. Un avivamiento es cuando Dios irrumpe en la historia de la iglesia, en la cotidianidad de la iglesia. Dios irrumpe, es una visitación de Dios, es el Espíritu Santo invadiendo a la iglesia. Amén. Ahora, en Génesis 21 dice: visitó Jehová a Sara. ¿Qué hizo Dios con Sara? La visitó. Un avivamiento es una visitación. Pero entienda esto, lo aclaraba hace poco. Cuando la Biblia habla de visitación, no se está refiriendo a que Dios no estaba y apareció, sino que Dios interviene. Eso es visitación en la Biblia, la intervención de Dios. Cuando decimos entonces que Dios va a avivar la iglesia, ¿qué estamos diciendo? Dios va a visitarla. Amén. Dios va a invadir la iglesia. El Espíritu Santo va a tomar control de la iglesia. Dios va a meter su mano en las entrañas de la iglesia. Dice entonces que Dios intervino, Dios visitó a Sara. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Lean conmigo el versículo 2. Y Sara concibió, la estéril concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Cuando Dios intervino, cuando Dios visitó a Sara, cuando hubo un avivamiento, ¿qué pasó con la esterilidad? Díganlo fuerte, ¿qué pasó con la esterilidad? Se acabó, se fue, dio marcha atrás. Por lo tanto, un avivamiento, una intervención de Dios hace que la esterilidad se revierta. Una iglesia avivada es una iglesia que gana almas para Cristo. Es una iglesia que continuamente engendra almas, hijos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo: los avivamientos. Bien fuerte, los avivamientos hacen que la esterilidad dé marcha atrás. De nuevo, los avivamientos, las intervenciones de Dios hacen que la esterilidad dé marcha atrás. Una iglesia avivada es una iglesia que va a crecer de una manera explosiva. ¿Por qué? Porque en una iglesia avivada la esterilidad, bien fuerte, en una iglesia avivada la esterilidad se va. Una iglesia avivada es una iglesia que crece de una manera exagerada. Hace poco yo estaba orando, Pastor Germán, en la iglesia, dando vueltas, orando, y Dios me dijo esto: profetiza lo siguiente, profetiza que esta iglesia es un vientre en donde se engendran hijos para mí. Amén. Y lo hice. Esta iglesia es un vientre donde se engendran hijos para Dios. Y yo quiero declarar la misma palabra sobre ustedes, Cruzada Cristiana en Palmira. Esta es una iglesia, amén, de crecimiento y multiplicación. Ustedes son un vientre en donde se engendran continuamente hijos para Dios. Porque el avivamiento viene para esta iglesia y la esterilidad tiene que dar marcha atrás. ¿Cuántos cultos tenemos ahora, pastor, acá? Los domingos. Prepárese, pastor. 2 serán muy pocos. 2 serán muy pocos. Necesitamos más servidores, amén. Necesitamos más gente trabajando en el ministerio. ¿Por qué, pastor? Porque los avivamientos producen fertilidad. Los avivamientos producen crecimiento y multiplicación. Los avivamientos hacen que la esterilidad, ayúdeme,
se vaya. Diga, viene crecimiento y multiplicación. Primera de Samuel 2:21. Primera de Samuel 2:21. Estamos cerca del arrebatamiento, pero antes del arrebatamiento Dios va a permitir un avivamiento, un despertar espiritual, y el avivamiento va a echar fuera la esterilidad. Primera de Samuel 2:21. Léanlo conmigo, por favor. Y visitó, ya sabe que visitó, ¿qué es? Intervino Dios. No es que Dios no estaba y apareció, no. Cuando la Biblia dice y visitó, eso es un avivamiento. Dios interviniendo, Dios metiendo su mano. Primero de Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y concibió, y parió 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Esta es la misma Ana. Es decir, Dios la visitó cuando era estéril. La esterilidad dio marcha atrás y quedó en embarazo de Samuel. Pero Dios volvió y la visitó cuando ya no era estéril, sino que era fértil. Y cuando la volvió a visitar, la fértil ahora dio ¿a cuántos hijos? A 5. O sea, Dios visita una iglesia y revierte la esterilidad, pero Dios sigue visitando la iglesia fértil para que se sigan multiplicando. Es decir, la visitación no solamente es para el estéril. El avivamiento no solamente afecta al estéril, el avivamiento también afecta a una iglesia como esta que es fértil. Claro, porque yo he ido a iglesias estériles donde hay muy poquita gente, donde la deserción es impresionante. Esta es una iglesia que está en crecimiento, esta es una iglesia fértil. Pero las iglesias fértiles que Dios visita se multiplican, hermanos. Aquí dice la palabra, aviva más. 5 hijos. ¿Cuántos son ustedes ahora, pastor? Multiplique por 5. Amén. Y eso para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y yo quiero declarar esa palabra sobre ustedes. 1750 personas para esta iglesia. Avivamiento para esta iglesia. Aplauda fuerte al Señor. Los avivamientos hacen que la esterilidad se revierta y que la fértil dé a luz muchos hijos. Diga, los avivamientos hacen que la esterilidad se revierta y que la fertilidad se multiplique. Dígale a alguien, prepárate para un avivamiento. Prepárate, pastor, para un avivamiento. Prepárate para una visitación de Dios. Prepárate para una intervención de Dios. Pastor, sobre todo, ¿qué necesitamos para que la iglesia crezca? Avivamiento. ¿Qué necesitamos? Avivamiento. Porque una iglesia avivada es una iglesia donde aumenta la oración. Una iglesia avivada aumenta el ayuno. En una iglesia avivada hay más hambre y más sed de Dios. Y donde hay más hambre y más sed de Dios, hay más manifestación de Dios. Y donde hay más manifestación de Dios, hermanos, allí hay crecimiento y multiplicación. Dios visitó a Sara cuando era estéril, y Dios volvió y le visitó cuando era fértil. Dios la visitó cuando era estéril y Dios la visitó cuando era fértil. Cuando era estéril dio a luz a Samuel, y cuando era fértil dio a luz 5 hijos más. Yo quiero un avivamiento. Yo quiero una intervención de Dios. Y yo oro por ustedes. Señor, visita a la cruzada cristiana acá en Palmira. Cuando dicen amén, visita, Señor, interviene en la cruzada cristiana de Palmira, Señor. Quita toda esterilidad y aumenta la fertilidad, Señor. A su nombre. Ruth capítulo 1, versículos 1 al 6. Ruth capítulo 1. Avivamiento, viene avivamiento. ¿Qué viene, iglesia? ¿Qué viene, iglesia? Avivamiento. Antes del arrebatamiento viene avivamiento. Ruth capítulo 1. Esto ustedes lo han leído muchísimas veces, pero permítame, se lo repito. Dice, del versículo 1 en adelante: aconteció
en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimeled, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimeled, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rud, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Lean conmigo el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado. Dios había intervenido, un avivamiento. Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora entienda esto: las intervenciones de Dios, número 1, hacen que la esterilidad se revierta, hacen que la fértil dé a luz más hijos, pero también las intervenciones de Dios traen pan. ¿Qué traen? Más fuerte, ¿qué traen? Traen pan. Y el pan tiene que ver con 2 cosas. Número 1, con provisión, pastor. Los avivamientos tienen que estar acompañados de provisión, porque necesitamos invertir en la obra de Dios. Amén. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos a los apóstoles que van rumbo a la oración. Les piden una limosna y no tienen para dar una limosna. Una limosna siempre ha sido poco dinero. Pero en el avivamiento la gente comienza a vender sus propiedades y traían el dinero de esas propiedades y los ponían, ese dinero, a los pies de los apóstoles. Había pan para invertir en la obra de Dios. No hay cosa más terrible, hermanos, que querer ver la obra avanzando sin provisión. Así que, pastor, viene provisión para esta casa, viene provisión para este ministerio. No solamente la esterilidad dará marcha atrás, no solamente los fértiles se multiplicarán, sino que habrá pan en esta casa para que tú inviertas, pastor, para que tú ensanches la tienda, extiendas las cortinas y hagas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Igual para ti, pastor Daniel, viene pan. La visitación trae provisión de Dios. Pero también el pan tiene que ver con la palabra. Con la palabra, exactamente. Una iglesia avivada es una iglesia de la palabra. Es una iglesia de la palabra. Es una iglesia que se apoya en la palabra. Es una iglesia que vive la vida teniendo en cuenta la palabra. Una iglesia avivada es una iglesia que honra a Dios poniendo por obra su palabra. Bendito los mangos. Yo no me olvido de los mangos. Pura provisión. Aquí yo decía el otro día, la única iglesia que yo conozco que le llueven mangos del cielo es esta. Aquí no llueve agua, llueven mangos, hermanos. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hay visitación, cuando hay intervención de Dios, cuando hay avivamiento, hay pan, hay provisión de Dios. Pero es una iglesia que vuelve a la palabra. Mire, tristemente, les decía ahora, en estos últimos tiempos hay una multiplicación de doctrinas demoníacas y vemos a mucha gente escuchando, prestando atención a esas doctrinas del mismo infierno. Pero los avivamientos hacen que la iglesia se alinee con la palabra. Dígale a alguien: volverás a ser alguien de la palabra, volverás a ser alguien de la palabra, volverás a deleitarte. Bendito Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jeremías capítulo 29 versículo 10. Pastor, ¿hasta qué horas tengo? Porque quiero ministrar ahora. Hasta mañana, hasta las 2. Ah, bueno, gloria a Dios. Jeremías 29, 10.
Porque así dijo Jehová. ¿Están conmigo? Cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, ayúdeme, yo voy a intervenir en la historia de ustedes. Yo os visitaré y despertaré las visitaciones, las intervenciones de Dios que traen un despertar. Traen un despertar. En este caso dice: despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Aquí el despertar era de la palabra, que la palabra se cumpliera. Pero no solamente los avivamientos despiertan el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, sino que los avivamientos despiertan a la iglesia a la oración. Le contaba al pastor que hoy estuvimos en la mañana un grupo de casi 35 pastores, 32 para ser exacto. De hecho estuvo el pastor Claudio Palacios, que es de la Cruzada Cristiana, compartiéndonos la palabra. Comenzamos con 5 pastores los viernes. Todos los viernes nos reunimos de 9 más o menos a 12 del día. ¿A qué? A orar, a adorar a Dios, a escudriñar la palabra, a humillarnos delante del Señor. Comenzamos con 5 pastores, ya vamos más o menos 35 pastores, solamente pastores. La gente me pregunta a mí: Apóstol Manuel, ¿cuál es el ABC de la reunión de los viernes? ¿Cuál es la estrategia de los viernes? Y yo respondo: el ABC, la estrategia es ir a buscar a Dios. No hay otra estrategia. Es lo único que hacemos. ¿Y cómo lo han logrado? Porque, pastores, lograr reunir cada 8 días 40 pastores no es fácil. Te van un día, pero cada 8 días, ¿saben qué pasó? Dios nos visitó. Dios está interviniendo y nos está despertando a la oración. Hoy fue hermoso, pastor, en un momento dado, todos esos pastores postrados, todos. Veía gente arrodillada, pero gente acostada boca abajo. ¿Sí me hago entender? Literalmente tendidos sobre el piso con las manos extendidas. Y yo veía hoy cómo algunos lloraban, cómo estaban quebrantados delante de la presencia de Dios. No hay otra explicación. Eso es posible gracias a una intervención de Dios. No hay otra explicación. Por lo tanto, cuando una iglesia experimenta un avivamiento, una intervención de Dios, una visitación, ¿qué se va a despertar? Se despierta el espíritu de la oración. A esa iglesia no hay que obligarla para que ore, no hay que empujarlos para que oren, sino que la oración se convierte en un deleite, la oración se convierte en una necesidad. Amén. Dios nos despierta a escudriñar su palabra. Cuando una iglesia experimenta una visitación de Dios, de repente el espíritu de consejo, el espíritu de la palabra viene a nosotros. Y hay esa necesidad de ir a la palabra, de escudriñar la palabra, de escarbar en la palabra hasta encontrar los tesoros en ella escondidos. Amén, hermanos. Cuando la iglesia es visitada, cuando Dios interviene, se despierta el espíritu del evangelismo. La iglesia no quiere quedarse callada. La iglesia siente la necesidad de compartir de gracia lo que recibió de gracia. Las visitaciones de Dios producen un despertar espiritual. Dígale a alguien: te vas a despertar. Profetíceselo: te vas a despertar, te vas a despertar, te vas a despertar. ¿Te vas a qué? Te vas a despertar en el nombre de Jesús. Vas a ser diferente, te vas a despertar. Amén. Sofonías, por favor, capítulo 2, versículo 7. Sofonías 2:7. Déjeme ir cerrando para ministrarlos en esta noche, porque creo que viene un despertar para esta iglesia. Viene un avivamiento para esta iglesia. Amén. Sofonías 2:7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalión. Dormirán de noche
Lean lo que sigue, por favor. Porque Jehová su Dios los visitará. Dios va a intervenir, un avivamiento, y tornará sus cautivos. Leo lo que dice aquí Reina Valera. Porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Quitará su cautiverio. Los avivamientos traen libertad. Diga libertad. En los avivamientos las cadenas se rompen. En los avivamientos los yugos se pudren. En los avivamientos las ligaduras dejan de ser. En los avivamientos la iglesia experimenta una verdadera libertad en Cristo. Colóquese sobre sus pies, por favor. Vamos, colóquese sobre sus pies. Levante sus manos al cielo. Gira mama mama sora bacandarabaki. Hilarabasori bicanda la siro coma mamá. Hurribikindarabaso. Vamos, comience a adorar a Dios en esta noche. Comience a adorar a Dios en esta noche.